Mirada Salteña te escucha, es un programa para vos y la familia. Mirada Salteña te escucha, donde te vamos a informar, concientizar y te vas a sensibilizar. Mirada Salteña te escucha, sé parte, cambiemos sin diferencia por conciencia. Mirada Salteña te escucha. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Nos encontramos aquí en la localidad de Rosario de Lerma junto a Vanessa Bregú y a su hijito Pablo Sandoval. Mi nombre es Fernanda Domínguez y me encuentro junto a mi compañero Martín Jerónimo, donde vamos a realizar un nuevo programa de Mirada Salteña. Hola, ¿qué tal Martín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Fer? ¿Cómo te va? ¿Qué tal a la audiencia? ¿Cómo le va? Así es, estamos en Rosario de Lerma, en donde nos trasladamos, ¿no?, a la casa de Vanessa Bregú y Pablito Sandoval, Fer. Pablito Sandoval, que ahí lo escuchamos, Pablito, un clientito nuestro muy chiquito, y bueno, Vanessa, la mamá, nos va a contar seguramente qué es lo que le sucede a Pablito, ¿no? Toda una historia, justamente Martín, toda una historia de vida. Damos fe, lo conocemos justamente de pequeño a Pablito. Y bueno, ¿qué nos lleva a traer hoy? ¿Qué tema vamos a abordar? Es el de las enfermedades poco frecuentes. ¿Y qué hablamos cuando hablamos de estas enfermedades poco frecuentes? ¿A qué hacemos referencia, no, Martín? Y hoy vamos a hablar en un caso muy, pero muy particular, dada que la situación de salud de Pablito es única en Argentina y en la provincia de Salta. Ya Vanessa nos va a contar en detalle cómo empezó a suceder todo, cómo se llegó a este diagnóstico, ¿no? Cómo se ha trabajado aquí en la provincia de Salta. Y bueno, la verdad, Martín, que sorprende mucho. Aproximadamente existen en el mundo 40 personas con este tipo de diagnóstico. Y bueno, ¿no? Es todo un tema de poder trabajarlo. Y bueno, ahora, ¿quién mejor que Vanessa en primera persona para que nos cuente de qué estamos hablando, cuál es el diagnóstico que tiene Pablito? ¿Qué tal? Buenas tardes. Agradecida por esto. Así que bueno, Pablito nació un embarazo normal, tuvo un embarazo normal, parto normal, estuvo sus primeros meses de vida bien, salvo que a partir de los 6 meses, como mamá se da cuenta de que a ciertos meses todo niño va desarrollando una etapa. Pablito se tenía que sentar, tenía una sedestación, no lo hacía. Lo primero que me llamó la atención, al igual que tenías unas manchitas que se llamaban petequias, consulté a la pediatra. Pablito se le hizo unos análisis, los cuales salieron normales, lo cual la pediatra me dijo que tenía un retraso psicomotor. Eso fue con los primeros diagnósticos los primeros, que la idea sería consultar a un neurólogo. Empecé a buscar especialista en neurología infantil, recibí la opinión de un doctor, lo cual el doctor me dijo que Pablito tenía una hipotonía axial, que tenía que recibir estimulación temprana. Empecé a buscar en rehabilitación neurológica. Conseguí un kinesiólogo justo en la localidad donde vivo, empezó a tratar, lo cual también no me quedaba tranquila con esa opinión, porque no me llamó la atención de que no me pidiera ningún estudio para saber. Claro. Y ahí, Vale, ¿en cuánto estamos hablando? ¿Qué edad tenía Pablito? Pablito tenía 7 meses ya. 7 meses. Él empezó su rehabilitación motora. Después busqué el mismo kinesiólogo que lo vio, me recomendó a otro neurólogo. Saqué turno, lo llevé, lo revisó, me pidió estudios, los cuales todos los estudios que se le pidieron salieron normales. Donde ahí ya le diagnosticó un retraso global del desarrollo. Esta enfermedad a simple vista no era visible. No era visible porque solamente lo que él tenía era un retraso. Lo que sí es verdad, le llamaban, ciertas cosas de Pablo le llamaban la atención, que me dijo,
seguiremos viendo que Pablo siga su rehabilitación, tanto motora como fonobiológica. Él empezó después, con el tiempo, eso. Y bueno, al cumplir los 2 años, Pablo se le tenía que volver a repetir una resonancia, que previamente tenía una, pero todo normal. Al cumplir los 2 años, volvemos al médico, hacemos la resonancia. A los pocos días Pablo notaba que no estaba bien, tenía fiebre, tenía vómito, vomitaba, estaba con un poco de diarrea, y lo cual consultó una pediatra de acá para evitar perder el tiempo y ir hasta Salta, la cual la doctora me dijo que Pablo tenía una angina. Llegué acá a casa, no lo veía bien, no pasó una buena noche, así que en la madrugada bien amaneció, me fui al materno, quedó internado porque me dijeron que él estaba con una gastroenteritis, que le iban a poner un poco de suero para hidratar. Pablo no mejoraba, así que pasó a sala. En eso, en sala, me preguntaban también cómo estaba, yo le comenté cómo había pasado de la noche anterior, todo eso. Bueno, quedaba ahí, que sabían de que Pablo tenía un retraso, que estaba en estudios para encontrar la causa de ese retraso, lo cual no sabíamos. Si bien el doctor ya en un momento me había dicho, si vuelven a salir la resonancia normal, vamos a estudiar hacer otro tipo de estudios, que eran los estudios de errores congénitos metabólicos. Ya iban avanzando. Ya íbamos a ir para otro lado, exacto. Él ingresó, Pablito, el día 1 de agosto, ingresó al materno. El día sábado presentó un estatus convulsivo. Pablito estaba totalmente dormido porque lo impregnan. El día martes vuelve a presentar otro estatus convulsivo. Yo ya presento a los médicos la resonancia que le había hecho previamente antes de que haya internado, lo cual mostraban que tenía unos daños en su cerebro. Y ahí donde me dijeron los doctores que posiblemente Pablo tenga sospechas de una enfermedad renal metabólica, que sería el síndrome de Leigh. Se tomaron las muestras para mandar a analizar y corroborar si era lo cierto. Tuvimos varios tiempos internados. ¿Cuánto tiempo más o menos fue la internación? Un mes. Un mes, así que bueno, después le empezó a despertar y Pablito le dieron, empezó un tratamiento con suplementos, donde ahí empezamos a ver a las 24 horas un poco de mejoría. Lo cual Pablo, lo que había adquirido anteriormente, lo perdió todo. En eso el problema de deglución, por eso es que Pablo, cuando le dan el alta en el hospital, sale con una internación domiciliaria, con una sonda nasogástrica, que ese es hasta el día de hoy es su único medio de alimentación, no ingiere nada por boca. Es decir, que él desde que nació y de que se le empezó a dar la detección del estado de su salud, nunca, siempre la alimentación de él fue por sonda, nunca en un modo normal, por decirlo de algún modo. Sí, al principio sí él comía, si bien mostraba también, me llamaba la atención de que él se ahogaba, tenía ahogos constantes, pero cuando empezó la terapia con fonoaudiología fue mejorando, y eso la alimentación con sonda fue después de que tuvo las crisis convulsivas. Ahí ya le pusieron la sonda nasogástrica para que se alimentara, y desde el día de hoy él sigue con sonda nasogástrica. Así es, y bueno, el relato que nos hace Vanessa justamente demuestra, ¿no?, todo lo que tuvo que andar Fer, todo lo que tuvo que andar atrás de Pablito, atrás de su hijo, para poder determinar qué es lo que tenía, ¿no? Y bien nos relataba que si era algo de acuerdo a las complicaciones que iba teniendo Pablito, es como lo iban diagnosticando. ¿Y cuándo llega el diagnóstico final, Vanessa? Bueno, nos dan del alta un 12 de septiembre. Llegamos a casa ya con todo lo que es internación.
Pablo tiene un seguimiento por hospital de día, lo cual ahí nos iban a ver si ya estaban los resultados, para saber si teníamos ya un diagnóstico, un nombre, por decirlo. Claro. Lo cual no había, me volvían a reiterar los síntomas de Pablo, si él presentaba esto, el otro, que bueno. Y volvieron a tomarle, en 2 oportunidades volvieron a tomarle muestras para volverlas a mandar y analizar. Y hasta que el año pasado, el 3 de julio del 2020, nos dijeron por fin el diagnóstico. Fue algo devastador, triste, porque bueno, ahí nos dijeron, nos llamaron. Por un momento sí fue un poco de alivio porque ya sabíamos qué es lo que tenía, pero a la vez fue triste, desalentador, porque nos dijeron que Pablo tenía encefalopatía etilmalónica, que es el primer caso acá. Es una enfermedad que es rara, muy rara, que alrededor de 40 casos en el mundo. Pablo sería el primero acá en Argentina y en Salta, para la provincia, y que no me daban un pronóstico de vida exacto porque no sabía. Yo investigué porque me dijeron si quería leer y buscar, estaban, y si no, bueno, los mismos médicos me daban la posibilidad de que ellos buscar información, brindármela para yo saber, porque quizás por ahí internet no es lo adecuado. Si es verdad, coincidía de que el diagnóstico era algo desalentador, no era lo bueno. Y bueno, pero por fin sentí un poco de alivio a la vez porque sabía qué es lo que tenía mi hijo. Claro. Y a partir de ahí, Vanessa, de que realmente supieron, ¿no? Más allá obviamente de este diagnóstico, y que la verdad que no era lo esperado, seguro, ¿no? Uno siempre tiene como la esperanza, la fe de que sea algo distinto, que tenga unos tratamientos que sean certeros, que te digan pues la medicación, y uno siempre lo hace en virtud de superarse, ¿no es cierto? De que con esto me voy a curar. Hablábamos previamente con Vanessa, charlábamos hace un momento y me decías que estos tratamientos que tienes para tener una mejor calidad de vida, o los medicamentos que toman, pero no para curarse. Hasta el momento no hay una cura. No, hasta el momento lo que también me dijo, y que fue algo desalentador, que esta enfermedad no tiene una cura. Si bien la medicación, el tratamiento con el que está actualmente es algo que lo mantiene, digamos, estable a Pablo, y algo para mejorar un poco su calidad de vida, que es lo que hacemos hoy en día, claro, darle una mejor vida a él. Y bueno, y aprendí muchas cosas. Está muy bien, ¿no? Y a raíz del diagnóstico ustedes venían como en la búsqueda, ¿no? De un diagnóstico correcto, que sea preciso. ¿Qué modificó, qué cambió, no? Más allá de esto de decir, bueno, tengo un nombre de la enfermedad, no me gusta lo que pasa luego, porque sé lo que acabamos de decir, que no hay con certeza una cura, un medicamento, un tratamiento, pero ha modificado algo en ellos, digamos, en ustedes, a raíz de saber el diagnóstico, en la conducta de ustedes, en la conducta de Pablito. Es como que tuvo otra mirada desde que sé cuál es el diagnóstico. De mi punto de vista, sí, en mí sí cambió muchísimo. Como que primero me costó, hasta que después, bueno, ya lo asimilé. Dije, bueno, no me voy a quedar con el brazo cruzado. Seguí adelante, busqué, me asesoré más, y la peleé en todo sentido para que Pablo tenga todo lo que él necesita. Justamente, no estaba pensando en eso, rescatando y valorando, ¿no? Todo este trabajo, esta lucha que obviamente deben hacer de ser mamá, ¿no? El hecho de ser mamá nomás y dar todo por un hijo, nos consta, porque nosotros tuvimos la posibilidad de también, ¿no? De participar en esa lucha de Vanessa para poder lograr las prestaciones para Pablo, para que la obra social también le dé las prestaciones. ¿Y cómo es el día a día hoy de Pablito, Vanessa? Sabemos que, como bien decía Fernanda, todo lo que se hizo es para mejorarle la calidad de vida, si bien no existe hoy, ¿sí?, en la actualidad una cura, pero todos los tratamientos que tiene es para que tenga una mejor calidad de vida. ¿Cómo es el día a día hoy de Pablito? Pablito sigue contando con una internación domiciliaria, tiene su rehabilitación motora, tiene su rehabilitación de fonoaudiología, tiene sus controles tanto en el materno infantil, con
sus respectivos profesionales. Y bueno, y en la parte privada también con su neurólogo de cabecera. Y bueno, él es un niño alegre a pesar de que tiene sus limitaciones y su enfermedad, pero él es un niño que día a día nos muestra que con una sonrisa se puede todo. Así es, ¿no? A nosotros nos conta que apenas llegamos, ve la sonrisa de Pablito, lo crecido que está Fer, ¿no? Y grandote que está Pablito. No nos mostramos por una cuestión de la política que tenemos desde mirada, ¿no? Mostrar otra mirada justamente, ¿no? De lo que es la discapacidad y no exponerlo, resguardar la integridad y seguramente también la identidad de Pablito. Pero acá nos está contando su mamá. Y otro tema que quería preguntarte, Vanessa, Sí. y rescatar de mirada, que sabemos cómo es desde el interior, ¿no? Desde el interior de la provincia, cómo esta lucha que tuviste. Yo creo que nuestra audiencia se da cuenta ya con todo el relato que hizo pormenorizado Vanessa de todo lo que tuvo que andar. ¿Cómo es estar desde el interior de la provincia de Salta con todo esto, ¿no? ¿Qué te pasó? Difícil, fue difícil porque acá en el Rosario no existen los profesionales que requería Pablito, así que me recorrí, ahí aprendí lo que es Salta, recorrí todo Salta para buscar los profesionales que realmente él necesitaba. Y bueno, y doy gracias a Dios que en el camino me pusieron excelentes profesionales, eso no lo dudo y estoy muy agradecida con ellos, pero costó y aprendí muchas cosas con esto, muchísimo. Así es, ¿no? Y bueno, nosotros siempre rescatamos lo que es, ¿no? La diferencia de los profesionales y las prestaciones y las posibilidades que existen en la ciudad con respecto al interior y estas desventajas, ¿no? Que siempre, y lo vemos y lo hemos palpado en nuestro viaje al interior de la provincia y ver cómo la falta de profesionales y la falta de profesionales capacitados, ¿no, Fer? Que tengan la experiencia en esto y bueno, estamos hablando de una enfermedad poco frecuente, con más razón todavía, ¿no? Así exactamente, y hablábamos con Vanessa previamente, dentro de las enfermedades poco frecuentes, esta es súper rara también, por decirlo de algún modo, ¿no? Es súper rara, o sea, imagínense que estamos hablando a nivel mundial 40 personas. Pablito es el único en Argentina en Salta, así que bueno, todo un desafío también, ¿no? Como hablabas recién, para todos los profesionales de la parte de salud que lo atienden a Pablito, es un desafío de día a día, que por ello vamos a estar hablando con uno de los médicos, la médica, doctora Pacheco María Gabriela, quien actualmente está atendiendo a Pablito. Así es, ella es una de las doctoras que lo ve a Pablito, tiene su seguimiento con él, que bueno, hoy en día lo ve grande, ve que está mejoró bastante de lo que la última vez, así que bueno, por ahí ellos me felicitan, me agradecen por el esfuerzo que estoy haciendo con él, porque si no fuese por mí, yo creo que Pablito no lo tendríamos tampoco acá, y yo, no solamente a mí, sino también a ellos, porque ellos son los que me guían y me apoyan, porque de una forma que otra me aconsejan también se aprende el día a día, ¿no? Aprenden ellos, se informan. Es como me dijo el doctor un día, nosotros aprendemos del paciente y yo también aprendo de los profesionales y del paciente también, que en este caso es mi hijo. Tal cual, ¿no? Hablamos de Pablito que hoy actualmente tiene 4 años de edad. Sí. Contanos, Vanessa, y dentro, como bien decías vos, ¿no? En su condición de salud, ¿hay alguna posibilidad de que pueda escolarizarse Pablito? Mi idea es que sí, yo quiero, porque he visto que le gustan los niños, por más de que él tenga sus limitaciones, como de que no se pueda caminar, a él con solo ver que los chicos corren delante de él, para él es una satisfacción, una alegría, y para él es risa, toda risa. Pero puede ser una motivación, es algo lindo, entonces estaría bueno sí, que de a poquito, ¿no? Sí, me gustaría. Este año no se pudo por pandemia. Claro. Sabemos que Pablito es una persona de riesgo, sus defensas son bajas, así que cuidarlo y bueno, quizás para el año pueda ingresar, porque le correspondería ya jardín, iría a jardín y ojalá esperemos que vaya. Sería una linda manera de hacer un tratamiento, ¿no? Una rehabilitación con sus padres, con sus compañeros, y la verdad que una estimulación, ¿no? Tenerlo, la verdad que sería lindo que él pueda escolarizarse. Sí. Así que bueno, Vanessa, la verdad que
como decía el doctor al inicio, yo también doy fe de tu lucha. La conozco a Vanessa hace como 3 años aproximadamente, de los inicios. Y qué importante esto, ¿no? Recuerdo, hablábamos hace un momento de las obras sociales, de estas cuestiones. Qué importante es poder transmitirle a quien esté en esta lucha, con su obra social, con su empresa de medicina prepaga, requerir la cobertura, ¿no? Que no es un capricho, justamente hoy en día es porque uno pelea como familiar, como papá, como mamá, para esta cobertura, porque realmente uno lo necesita, porque el paciente lo necesita. Y a veces yo, trabajando desde el área de discapacidad y salud, es la bronca que me genera, porque no es un capricho lo que vengo a pedirte, la cobertura. Por suerte tenemos garantizados a través de distintas normas la cobertura 100% de las prestaciones que requieren todas las personas con discapacidad, pero bueno, lo vemos materializado, ¿no, Vanessa? Que no siempre sucede, es toda una lucha, una intimación de darle, pero justamente, ¿no? Lo dije en varias oportunidades. Vanessa es una amiga de Mirada Salteña también. Valoramos y celebro tu lucha, Vanessa. Te felicito públicamente porque realmente hay que tener mucho valor como persona, como mamá, pelear, defenderse ante la obra social, aprender. Doy fe, me pregunta, doctora, ¿qué significa esta ley? Y esto es lo mejor. No necesariamente, como yo digo, necesitamos ser abogados o médicos para entender esto, porque Vanessa ha explicado excelentemente. ¿Quién mejor que ella para explicar el relato de lo que tiene su hijo y que una mamá, un papá, un familiar pueda comprender, ¿no? en una manera accesible, que nos transmite incluso a nosotros, porque también necesitábamos esta información. Y aquí, ¿no? Doy fe a la prueba, Vanessa, de que se puede. Y la verdad que, bueno, justamente este programa iniciamos, uno de los propósitos de Vanessa es poder hacer un canal de información, de comunicación para todas aquellas personas de los distintos puntos, ¿sí?, del país o del mundo que estén sucediendo estén pasando por una situación como esta, de poder justamente reunir, ¿no?, información a los fines de la salud, de la parte legal, cómo seguir avanzando y no quedarse con lo que hay que seguir avanzando. Así es, ¿no? Y tal cual, Fer, me sacaste las palabras, ¿no?, de la boca. Estaba pensando totalmente lo mismo, solamente agregarle, creo que la idea, sostenemos que la idea de esta nota justamente es mostrar, ¿no?, visibilizar, ¿sí? Visibilizar lo que nosotros vivimos día a día. Acá ahora está Vanessa contándonos su historia, contando la historia de Pablito. Yo creo que la nota habla por sí sola. La audiencia y nuestros televidentes se van a dar cuenta de lo que quisimos mostrar, lo que quisimos hacer, de la lucha de Vanessa, como bien decías. La nota va a hablar por sí sola, Fer, de todo lo que esta mamá ha peleado por su hijo, que nos conta. Y Vanessa, y obviamente, como decía, no bajar los brazos. Si está en una situación de esta, a no bajar los brazos. La nota seguramente va a dejar una moraleja que va a quedar sonando en la cabeza de muchos de nuestros oyentes. Y por último, Vanessa, ¿qué mensaje le daríamos, ¿no?, a las personas que se encuentran en esta situación? Bueno, no bajar los brazos, a pelear por los derechos de nuestros hijos, a no quedarse con el no de la obra social y salir agachaditos, porque no es así. Ellos tienen sus derechos y hay que hacérselos valer, pelear por lo que a ellos les corresponde, y bueno, y a no dejarse, porque no es algo malo que nos pasa, sino es aprender hasta de los mismos errores, porque yo no digo que no, he cometido errores, malas decisiones capaz que he tomado, y de esos mismos errores y malas decisiones he aprendido mucho, y sigo aprendiendo, ¿no? Y nosotros también seguramente seguimos aprendiendo con esta historia de vida, y que nos conte, bueno, esperemos que le haya servido, ¿no?, le haya servido a nuestra audiencia. La idea era visibilizar. Hemos viajado hasta acá, Fer, hasta Rosario, hasta Rosario de Lerma. Le comentamos que estamos en una localidad del interior de la provincia de Salta, en Rosario de Lerma, y muy gustoso, ¿no?, de estar acá y compartiendo esta nota con ustedes. Así exactamente, Martín, y bueno, agradecerle a Vanessa porque nos abrió la puerta de sus casas siempre con toda la información. Y bueno, la idea ya vamos a dejar justamente en los links de nuestro programa y vamos a compartirle todas las redes sociales para que se puedan comunicar con Vanessa, que está trabajando en eso justamente, donde va a ser un canal de comunicación, un canal de información
para todas aquellas personas, ya sea, ¿no?, de que por ahí tienen esas dudas, que los primeros pasos, ¿no?, que son los más difíciles, cuando uno empieza con esa incertidumbre, la falta de diagnóstico, la falta de certeza, y la verdad que es un poco desesperante, me imagino, ¿no? Sí, yo sé que para mí fue algo desesperante no saber qué es lo que tiene mi hijo, y entiendo a esas mamás, esos papás que están pasando por una situación similar y que quizá no llevan meses sino años sin saber que tienen sus hijos, y bueno, y que yo creo que no pierdan la fe, tengan esperanza de que en algún momento van a saber lo que sus hijos tienen, y bueno, y a seguir adelante para darle una mejor vida a ellos, que es lo que necesitan. Exactamente, ¿no? Y si se tiene una duda, no quedarse con un solo diagnóstico. Exacto. O una sola información de un profesional. Aquí en Salta, por suerte, tenemos médicos dedicados, muchos médicos que estudian sobre esa enfermedad o patología que tiene la persona, los pacientes. La verdad que, bueno, cuando hay que destacar cosas, el materno es un lugar también, uno de los hospitales muy dedicado a nuestra niñez. Se destaca lo bueno, así como también cuando uno reclama y se enoja por lo malo. Bueno, Vanessa, la verdad que siempre es un placer saber que contás con nosotros siempre para poder difundir esto. A partir de ahora trabajar en conjunto, te apoyamos 100% desde Mirada Salteña para poder difundir, que me parece algo realmente pero muy lindo y de gran utilidad, ¿no?, para alguien, como hablábamos hace un momento, que esté dando sus primeros pasos. Y como yo siempre digo, ninguno estamos exentos de pasar por una situación como esta, de discapacidad, de una cuestión de salud. Por eso siempre apelamos, ¿no?, a ser más solidarios, tener esa sensibilidad, conciencia, como siempre digo, porque no somos ajenos a que algo de esto nos pueda llegar a suceder, y cuando nos toca estar del otro lado, ayudar justamente al otro, ¿no?, comunicar, informar, una información correcta. Así que bueno, Vanessa, como siempre, un placer poder dialogar con vos, informarle a nuestros oyentes y a nuestros televidentes que hoy abordamos sobre esta enfermedad poco frecuente. Y bueno, aquí tenemos nuestro salteñito, una enfermedad mucho más rara dentro de las poco frecuentes dentro de la Argentina. Y bueno, y también todas aquellas personas que se quieran comunicar, vamos a dejar en nuestras páginas, en nuestras redes, toda la información que se quieran comunicar con Vanessa. También, bueno, ya nos vamos a brindar tu teléfono, Vanessa, porque por ahí puede haber personas que estén más avanzadas o alguien que pueda tener otra, quizás algo alternativo, ¿sí? Se pueden comunicar con Vanessa para unir fuerzas, ¿no?, y poder continuar en esta lucha de esta enfermedad que, como bien decías, Martín, al inicio, por el momento no tiene una cura. Así es, Fer, y también decirle a todos nuestros seguidores que si lo quieren conocer a Pablito, vamos a subir fotos con él en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, ¿sí? Así que entre la Mirada Salteña y seguramente ahí lo podrán conocer a Pablito. Por una cuestión de políticas, de privacidad, por el canal de YouTube no lo mostramos a Pablito, ¿sí? Así es, exactamente. Pero ahora por el programa no va a salir, pero puede a través de nuestras redes sociales, aparte dentro de la página que vamos a estar ayudando y compartiendo con Vanessa. La idea, la finalidad es justamente poder difundir. No tiene más otro propósito que difundir, informar, concientizar, ¿sí? Porque a veces quizás hay padres o madres que, no por una cuestión de que uno no quiera, sino que cuesta, ¿no? Hablábamos previamente y ya con esto vamos terminando, que me parece importante, Vanessa, destacar, por ejemplo, la contención psicológica. Sí. Vos dijiste, fue algo muy, no era un diagnóstico que no esperaba, pero a la misma vez, bueno, qué bueno tener el nombre de esto, pero psicológicamente es importante, ¿no?, esa contención. Sí, la ayuda psicológica ayuda mucho, ayuda a manejar los sentimientos, las emociones que uno tiene en ese momento para poder seguir luchando y seguir en el camino correcto. Y bueno, nunca dejen de buscar ayuda, tanto psicológica como de tipo afectivo, claro, lo que sea, pero nunca la dejen, porque nunca está de más. Así es, ¿no? Y aprovechando justamente que están tocando el tema de la ayuda psicológica, informarle a nuestros seguidores que en estos casos en los cuales nos encontramos ante un niño o ante nuestro hijo que tenga discapacidad, la obra social tiene la obligación también de dar cobertura a los familiares directos, en este caso a los padres o a quienes estén a cargo del niño o niña, con respecto a la atención psicológica, y es totalmente gratuita. Así que a pelearla, como dice Vanessa, porque
todos los servicios tienen que ser cubiertos por las obras sociales. Así es, exactamente, Martín. Y bueno, nos vamos despidiendo. Le agradecemos nuevamente a Vanessa, a Pablito, a su hija, a su esposo que están aquí en la casa. Así que muchísimas gracias por habernos recibido y habernos permitido, ¿no?, ingresar aquí en esta intimidad, en esta privacidad. Y bueno, la idea es poder ayudarla, comunicar, informar. Así que bueno, Vane, nuevamente te brindamos nuestro apoyo, celebro y valoro, sabes que te admiro muchísimo esta lucha. Una mamá muy joven, yo recuerdo cuando la vi en el estudio de Vanessa, y es lo que más me gusta. Así que bueno, me voy a terminar emocionando yo, pero Vanessa. Pero es verdad, Fer, es verdad, el saludo a la familia, porque esto no se puede sin la ayuda familiar, ¿sí? Si bien Vanessa está acá mostrando la cara, ella hablando de su hijo, pero seguramente nos conta, hay una familia atrás, como el marido de Vanessa y la hija que también la conocemos, y siempre es muy importante la contención y el apoyo de toda la familia. Así es, exactamente, Martín. Así que bueno, felicitaciones a todos, les deseamos lo mejor y bueno, acompañarlo a Pablito siempre, 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 y con muchísima fuerza, deseando que el día de mañana pueda haber una cura, un tratamiento, y bueno, y no bajar los brazos, que esa es justamente la idea de poder comunicarles hoy. Muchísimas gracias, Vanessa. No, muchas gracias a ustedes en el camino que he llevado a tomar, que como es visibilizar, brindar la información para ayudar a los demás. Yo estoy acá para guiar a cualquiera que pase la misma situación, pero le agradezco enormemente a ustedes por apoyarme, más que nada, y gracias. Muchas gracias. Justamente, como mencionamos, la idea es poder informarle a todos nuestros oyentes, a nuestros televidentes, y sepa que pueden contar con nosotros y con Vanessa para todas aquellas personas que estén atravesando por esta misma situación, ¿no? Bueno, Vanessa, muchísimas gracias. Bueno, Martín. Así es, Vanessa, te agradecemos a la familia de Vanessa por habernos abierto la puerta acá en Rosario Lerma y haciendo vivir esta experiencia, Fer, que es espectacular. Yo te digo, aprendiendo porque también aprendemos. Y bueno, y la visita, ¿no? Dejarnos que lo visitemos a Pablito también es espectacular. Así que muchas gracias, Vanessa, a vos y a toda tu familia. Muchas gracias a ustedes, muchísimas gracias por apoyarme, por esto que están haciendo y para poder brindar información, visibilizar y difundir esta enfermedad o algo parecido para orientar. Pero le agradezco enormemente. Bueno, entonces nos despedimos desde acá, de Rosario de Lerma, y seguimos, no te olvides. Mirada Salteña te escucha, es un programa para vos y la familia. Mirada Salteña te escucha, donde te vamos a informar, concientizar y te vas a sensibilizar. Mirada Salteña te escucha, sé parte, cambiemos sin diferencia por conciencia. Mirada Salteña te escucha. Estamos de regreso nuevamente aquí en Mirada Salteña, Martín. Y ya tenemos aquí con nosotros, estamos charlando una previa con la doctora. Qué placer poder entrevistarla a la doctora María Gabriela Pacheco. Muy buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Muchas gracias por venir. Buenas tardes y gracias a ustedes por esta invitación a participar de esta charla a la comunidad. Así es, ¿no? Bueno, y me sumo al agradecimiento de Fernanda, doctora, gracias por tu tiempo. Sabemos que, bueno, como profesionales uno no espera el fin de semana para poder disfrutar con la familia, los eventos, y estamos acá, y gracias por la predisposición para informar a nuestra audiencia sobre lo que son las enfermedades poco frecuentes, y en este caso particular hemos invitado también a la doctora porque ella es una como decíamos hace rato, de las profesionales que gratamente también atienden a nuestro querido Pablito Sandoval. Así que bueno, doctora, informamos a la comunidad qué es la enfermedad poco frecuente. Bueno, como bien lo dice el nombre, esto engloba, lo escuché previamente, a un grupo muy amplio de enfermedades que en el caso individual tienen baja frecuencia. O sea, ¿qué es frecuente? Dice, es una enfermedad que se presenta en más de o en menos de 1 cada 2000 personas o recién nacidos, que se dice. Entonces, una enfermedad frecuente, por ejemplo, tenemos la enfermedad infecciosa y estamos en esta pandemia que es el COVID, ¿verdad? Que día a día se contagia y muchas personas afectadas. Una enfermedad poco frecuente
Es una cada 2.000, cada 3.000, cada 4.000, cada 5.000, cada 100.000, cada 1.000.000 de personas afectadas. A eso se llama enfermedad poco frecuente o enfermedad rara también, pero se trata de sacar la estigmatización del raro y queda como poco frecuente. Quiere decir que la prevalencia, no vamos a encontrar muchas personas con esa misma enfermedad, sino que son pocas. Pero es tan amplia la variedad de estas enfermedades que en conjunto, el conjunto de estas 6.000, 8.000 enfermedades hace que no sea tan poco frecuente. Lo que pasa es que con el nombre especial de cada una, sí son poco conocidas. Esas son las enfermedades poco frecuentes. Doctora, y en el caso de la enfermedad esta que tiene Pablito, encefalopatía etilmalónica, ¿sí? Nos decían las mamás que no tiene cura. ¿Todas las enfermedades poco frecuentes no tienen cura o algunas específicamente? Estas enfermedades, bueno, tienen algunas características en común. Primero que esta baja prevalencia, o sea, son poco conocidas, y ustedes imagínense que en la formación académica de los profesionales de la salud de todas las áreas, siempre se enfoca a lo que más afecta a la comunidad, a la población. Entonces, tienen una característica que individualmente son poco conocidas, que los síntomas que presentan pueden ser síntomas comunes a otras patologías. Entonces, no es que tiene el síntoma que lo lleva al diagnóstico. Es como decir, voy a utilizar mucho el COVID hoy porque es lo que la gente está más empapada. Entonces, digamos, que tenga un catarro, que tenga un resfrío, que tenga fiebre, no le da el sello que tiene COVID, ¿verdad? Porque es común a una gripe, a un resfrío por otro virus, a otra enfermedad viral o infecciosa. En las poco frecuentes pasa lo mismo. Tienen síntomas que se pueden confundir con otras enfermedades que además son más conocidas. Entonces, tienen síntomas comunes a otras patologías. Se van presentando o complicando con el tiempo. Se presentan en general en menores de 2 años, la gran mayoría. Por eso es muy importante y por eso están muy metidas en toda la formación también de pediatría. Y lo que tienen que muchas son discapacitantes, muchas no tienen cura o los medicamentos en las que tienen algún tratamiento más específico son de muy alto costo. Entonces, esas son las características generales del grupo de poco frecuente, que van empeorando con el tiempo, que se las confunde y hay un retraso en el diagnóstico, que muchas veces no tenemos acceso a estudios mucho más específicos, que esos estudios son caros y que el tratamiento en general es caro y que muchas de ellas no tienen un tratamiento curativo, como es el caso de la patología que tiene el niño Pablito. Él presentaba síntomas que podían deberse a muchas otras patologías desde el enfoque neurológico, porque es en la rama, la especialidad donde él ingresa a consultar por esta falta de fuerza en los músculos que él tenía. Esta falta de fuerza, esto de que el chiquito no se lograba sentar, no sostenía bien su cabecita, eso tiene un nombre médico que se llama hipotonía. Pero hipotonía es un nombre gigante que tiene que ver con muchísimas otras enfermedades. No es que tenga hipotonía y tenga el sello de etilmalónica, claro. No, tiene hipotonía como un síntoma de algo que le está pasando y entonces ahí, a partir del síntoma, se empieza a estudiar y siempre se estudia lo más frecuente, no lo menos frecuente. Una vez descartadas las patologías más comunes, es que se empiezan a ir a los caminitos, bueno, che, acá está pasando otra cosa, veamos porque ya descartamos esto, ya descartamos lo otro, ya descartamos, digamos, porque siempre el camino en la búsqueda diagnóstica se empieza por lo más común, se empieza por lo que más conocemos. Y cuando eso se va descartando, y entonces nosotros a Pablito, digo nosotros porque a Pablito lo atiende todo un equipo de profesionales,
nosotros como dentro del sistema del Hospital Materno Infantil estamos en el área de metabolismo y errores congénitos del metabolismo, y nosotros lo conocimos recién cuando él tenía 2 años y medio, recién fue nuestra consulta, o sea, antes habían estado haciendo un montón de estudios y viendo de descartar otras causas. Entonces, cuando nosotros tomamos contacto, obviamente pedimos lo que siempre hacemos, que es una solicitud enfocando ya a otro tipo de diagnóstico. Frente a esa solicitud, nosotros encontramos algo que nos hacía factible pensar que esto se trataba de otro tipo de enfermedad, junto también con por supuesto, con la sospecha desde el área de neurología, que fue quien nos manda a consultar. Y de ahí nosotros, nuestro siguiente paso, porque nosotros los estudios que dicen que le dan el nombre a la enfermedad no se realizan en Salta, nosotros hacemos una consulta a través de Teleconsulta Argentina, que es un sistema del Ministerio de Salud de la Nación, con el Hospital Garrahan. Con el servicio de errores congénitos del Hospital Garrahan, nosotros presentamos el paciente, presentamos la historia clínica, presentamos que se sospecha que este niño tiene un defecto en estas áreas, y bueno, y ellos nos aceptan los estudios, o sea, todo es un proceso diagnóstico, hasta que nosotros evaluamos. Y el Hospital Garrahan nos requirió 3 veces el envío de muestras para realmente confirmar que tenía esta patología, ¿no? Y cuando ya nos dan el nombre, porque todo coincidía, y además al ir presentando, apareciendo otra sintomatología, que también se va sumando a lo que ya viene con la hipotonía, viene con el retraso, después aparecen las diarreas, y que uno puede tomar ¿qué chico no tiene diarrea cuando es chiquito? Entonces primero decís, bueno, si le han dado antibiótico puede ser que le barrió la flora intestinal, puede ser intolerancia a la lactosa, o sea, entras como todos los síntomas. Lo que quiero decir, no es que tienen el sello de que tiene sino que la suma de síntomas, de análisis, van armando la sospecha. Y nosotros no la conocíamos, la conocemos con Pablo, esta patología. Porque se imagina que nosotros decíamos, sospechamos que tiene un error del metabolismo, sospechamos que puede deberse a esta área de las enfermedades mitocondriales, que son otro grupo amplísimo de enfermedades, y termina siendo como una ramita dentro de este grupo de enfermedades que comprometen el funcionamiento de esta organela. La organela es lo que tenemos dentro de las células, ¿no? Y las mitocondrias son ese motor, la usina, siempre decimos, la central eléctrica que hace que lo que nosotros utilizamos para que funcione todo nuestro organismo produzca energía. Y la alteración es en una producción de energía, en una de las tantas ramas que llevan esa producción de energía. Justamente, Nacho, te quería preguntar, sabemos el diagnóstico de Pablito, y para informarle a la comunidad de qué se trata este diagnóstico, ¿no? ¿Qué es lo que nos estabas diciendo al final? Sí. ¿Qué es lo que produce? O sea, ¿por qué se llama de esta manera y cuáles serían las consecuencias de este diagnóstico? Sí, esta encefalopatía se llama etilmalónica. Encefalopatía marca ya el compromiso neurológico, el compromiso encefálico y lo que viene asociado a todo ese deterioro del funcionamiento neurológico, ¿sí? Y etilmalónica porque es el ácido etilmalónico lo que se detecta elevado en la orina. Como yo le decía, voy a empezar desde lo grande. Desde lo grande le voy a decir que es como utilizo muchas veces para otra patología muy común, explicarle a los chicos qué es la energía en el cuerpo, ¿no? Si usted tiene una computadora ahora funcionando, para que esa computadora funcione, ¿usted qué tiene que hacer? Además de prenderla, tiene que enchufarla, tiene un cablecito y tiene una fuente de energía, que es la electricidad. Pero yo digo, nosotros no tenemos un cablecito, la mamá, los nenes no lo enchufan a la noche con el cablecito a la pared, ¿no? Entonces, ¿de dónde el ser humano y el organismo humano obtiene su energía?
La energía la proveen los alimentos. Nosotros, a través de la alimentación, vamos a transformar todo lo que comemos. Por eso tenemos un intestino tan largo, porque el intestino va a transformar esa sustancia, la va a desmenuzar en la porción más pequeña, y esa porción pequeña va a pasar del intestino a la sangre, y de la sangre va a ir pasando a cada célula, y en cada célula, sea lo de la proteína, la fracción más pequeña, son los aminoácidos, de los almidones o azúcares será la glucosa, ¿sí? Y de las grasas serán los ácidos grasos. Todos esos que son el alimento, los macronutrientes, se van a transformar en sus mínimas porciones que van a ingresar a la célula, que es la unidad biológica que forma nuestro cuerpo. Así como ustedes los abogados dicen, la célula civil es la familia, ¿verdad? La célula que forma la sociedad son la familia. Bueno, la célula biológica es la unidad que forma nuestro organismo. La célula biológica va a utilizar estos nutrientes que vienen a través de la comida transformado en nuestro organismo para producir todo lo que necesite para que el organismo funcione bien. Y una de las funciones principales es producir energía. La energía biológica se la conoce como ATP. Nuestra usina, nuestra central eléctrica, es una organela intracelular que es la mitocondria. A nivel de la mitocondria se van a oxidar los ácidos grasos, se va a oxidar la glucosa y también los aminoácidos. Hay una interrelación entre cada uno de estos nutrientes en el metabolismo. Si me falta glucosa, voy a usar los ácidos grasos, si me falta también las proteínas. Bueno, pero cuando hay un bloqueo en la transformación o en la utilización de estas sustancias, que pasan por múltiples transformaciones, se produce lo que se llama, hay un bloqueo metabólico. Y yo lo comparo con el piquete, ¿viste? Te cortan la ruta, entonces acá queda todo acumulado y acá al pueblito no llegan, quedó todos los camioncitos cargados de harina, de azúcar, de aceite, y en el pueblito no hay nada. Entonces, al no haber nada, hay una deficiencia del otro lado, ¿sí? Y por el otro lado, esto que se acumula va a buscar otra ruta. Pero esa ruta puede ser que lo lleve a un precipicio. Entonces, cuando nosotros tenemos un bloqueo en el metabolismo, por un lado, se va a juntar, en este caso, en el caso de Pablito, que hay una alteración desde el punto de vista genético y provoca un bloqueo en el metabolismo de estas sustancias, se junta el ácido etilmalónico, que normalmente no lo tenemos elevado. Entonces, al ya aparecer en la orina, dice, esto está elevado y esto se está juntando porque no hay posibilidad de transformar, viene de los aminoácidos azufrados. Por eso hay una alteración de la sulfitoxidasa. O sea, yo me pongo a explicarle los nombres que hasta yo me los olvido. Cada vez que tengo una enfermedad rara, tenemos que volver a estudiar todo el camino, porque no es como decir, a ver, conocemos los pacientes que tienen, por ejemplo, diabetes, y sabemos que el azúcar alta y todos los días lo estamos viendo eso. Pero esto que vemos uno cada tanto, tenemos que volver a estudiar y volver a estudiar todos los nombres. Pero ¿qué hay acá? Acá, por una alteración genética, y esto es algo que cuando se formó la célula que le va a dar origen al organismo de Pablito, que vino de la célula de la mamá y vino de la célula del papá, y en esa conformación se ve que ambos tenían alguna alteración que justo se expresa cuando se forma Pablito, ¿sí? En la célula Pablito. Entonces se presenta esta alteración genética y no se forma esta sustancia para que siga la ruta, sino que la bloquea. La acumulación de este ácido provoca estas anomalías. Y por otro lado, hay déficit porque, como les decía, por un lado, siempre que hay un bloqueo metabólico, hay un déficit y hay un exceso de sustancias que no es normal que estén en el organismo. ¿Y qué pasa con el tratamiento? Y no tenemos un tratamiento curativo.
El tratamiento se llama tratamiento de sostén. Se le da una serie de terapias para que él esté mejor, pero no quiere decir que nosotros estamos curando la patología de Pablito. Doctora, y generalmente en todas estas enfermedades poco frecuentes son de esta manera. No hay una cura, no hay un tratamiento. No. Algunas pueden tener tratamiento más específico, otras tener tratamiento genético. Yo tengo otra paciente que actualmente tiene 20 años, que la conozco, que tiene otra patología que tiene que ver con la acumulación de triglicéridos, y han salido en los últimos años ya terapias más específicas para resolver ese problema, o terapias génicas también, que son de altísimo costo, obviamente muy, muy costosas, ¿sí? Pero con el tiempo van apareciendo tratamientos que pueden resolver o que permiten que al darle la sustancia no presente los síntomas. Claro. Y ese es un objetivo, por ejemplo, de esta otra parte del programa, que es la pesquisa. Detectar enfermedades antes de los síntomas que, instituido el tratamiento, no lleguen a manifestar. Y hay una que es más frecuente y que ustedes la conocen bien, y es el hipotiroidismo. Entonces, si nosotros detectamos con nuestro programa de análisis a los recién nacidos, antes que de los síntomas, se le empieza a dar la hormona tiroidea y el bebé no va a tener los síntomas. Importante. Sí. Importantísimo. Y doctora, me decía esto, la parte genética. Acá en Argentina hay organismos especializados dentro del Estado que se dedican a la investigación genética de estas enfermedades, o acá en Salta existe algún organismo que se encargue de estudiar esto. Nosotros tenemos a nivel provincial los laboratorios de genética, el que deben ustedes conocer muy bien, que tienen muchísimos años, más de 50 años, es el laboratorio de genética del Hospital Oñatibia, con el servicio de genética en el Hospital Oñatibia, que está estudiando muchos tumores, por ejemplo, algunos tipos de leucemia que tienen, y eso es sumamente importante. Yo doy someramente algún conocimiento que tengo, pero no es, digamos, específicamente la rama, pero hay muchas enfermedades que de acuerdo a la genética tienen un tratamiento dirigido. En tumores nos referimos, y el laboratorio de genética del Hospital Oñatibia estudia varias ramas de ese tipo de tumores. Entonces ahí tenemos un centro. Y en el Hospital Materno Infantil, que vino a raíz del COVID, se instaló un ciclador que se llama para biología molecular, y se instaló un laboratorio también de genética y citogenética que está dando avances importantes. Ahora, primeramente está abocado a esto y va cada vez más tomando contacto con los interconsultores, con las especialidades, para ir ampliando estas búsquedas, y muchas veces lo que hay que hacer es tener relación con otros centros, porque es muy, muy costoso establecer. No se puede decir, mira, en Salta vamos a tener para todos. No, Claro. Si ya en Buenos Aires estudian tales y tales y tales, y ya tienen, porque el desarrollo de la metodología también lleva un tiempo, lo que hay que hacer es hacer estas redes para estudio, para derivación, para muestras con centros que estén bien habilitados y que tengan toda, digamos, la idoneidad para establecer un diagnóstico. Por eso nosotros tenemos nuestro centro primario de referencia, es el Hospital Garrahan, porque tiene los servicios y tiene la idoneidad donde trabajan, y donde es lo óptimo trabajar, sean biólogos, sean bioquímicos, junto con los equipos médicos. Se forman equipos interdisciplinarios, y cuando ya se establece la etiología van a aparecer otros especialistas del área de la salud. El psicólogo, la asistente social, la nutricionista, sumamente importante. Un equipo interdisciplinario. El rol, obviamente, no es uno solo. Los kinesiólogos, el fonoaudiólogo, o sea, son patologías que necesitan sí o sí la colaboración y el trabajo conjunto de muchos especialistas.
Doctora, no de uno y solo. en su experiencia aquí en Salta, en la provincia de Salta, ¿hay muchas personas que padezcan este tipo de enfermedades poco frecuentes? ¿Somos muchos los salteños o no? Bueno, como yo le quería anticipar, se ha habilitado el registro nacional. Nosotros, esto va a permitir unificar de algún modo la información. Porque yo puedo hablar del área que yo veo, que más conozco, de mi servicio, de lo que hacemos en la pesquisa, pero cada especialidad tiene su grupo de enfermedades poco frecuentes. Entonces este registro nacional va a permitir que los profesionales ingresen y declaren, digamos, el paciente con la patología que tiene. Y eso va a permitir una visualización mucho más certera y cercana del número de pacientes o personas afectadas. Nosotros estamos desarrollando una propuesta para hacer un pequeño trabajo de investigación justamente acá en Salta para poder tener más conceptualizado los números y si ese número de personas tienen cobertura social o no. Nosotros sabemos que en general en la Argentina 50% es salud pública y 50% tiene cobertura social, o sea, a través de una obra social. Pero es importante que podamos tener mayores definiciones desde el punto de vista epidemiológico de las patologías. No te puedo dar un número porque no lo tengo en este momento. Claro, no hay con certeza un número. Qué importante. No hay porque no está unificado, claro. Porque está en cada hospital, en cada área, en cada sector. Capaz que la Junta de Discapacidad tiene una cosa, claro. Todas las de la Junta de Discapacidad son enfermedades poco frecuentes, no, porque ahí puede haber discapacidad por accidente, claro. Por accidente laboral o cualquier otro tipo de accidente. Entonces hay que unificar la información. Esa es una tarea que unificar a través de un registro nacional que Dios mediante dará sus frutos de acá a un año, porque recién se aprobó este año la implementación, se aprobó el listado de estas enfermedades que vienen aprobadas por ley para ser incluidas, y es importante que tanto los profesionales como las personas sepan que esta es información resguardada, ¿no? Porque muchas veces dicen, no, porque no se puede, no. Si hoy no declaramos, no sabemos, no podemos saber a cuántos ni cómo hacer el presupuesto que necesitan esas personas. O sea, no se puede saber. Por eso el registro, que es nominalizado, sí, pero es resguardado. O sea, no es que eso cualquiera va a poder entrar y ver, tiene tal patología. No, eso va como encapsulado, digamos. Se recuerda esa información del paciente, de la privacidad. Exactamente, porque no es de acceso público. Vos podrás tener un número, bueno, hay tantos, pero no vas a saber quién. Claro, pero obviamente, quien declara sí tiene que poner con el nombre, con el documento a la persona que tiene una patología. Doctora, y nosotros acá siempre de mirada, la mirada salteña, siempre apunta a la provincia en general, no solamente a la ciudad de Salta, sino también hablamos y tenemos muchos oyentes del interior de la provincia, sí. Y obviamente que esto de la pandemia trajo, ¿no?, a aceptar un poquito más lo de las redes sociales, la teleconsulta, agilizar, ¿no?, el tema en salud. Vos nos mencionabas, acá en Salta tenemos un materno infantil, tenemos una Doña Tibia, un hospital Doña Tibia, un hospital materno infantil. En el interior de la provincia, ¿qué hospitales contamos o cómo trabajan con respecto al interior de la provincia? Bueno, toda salud pública trabaja en red, eso está definido por áreas operativas, y la comunicación es a los referentes. O sea, si hay un paciente que tiene la sospecha de una patología que le hace sospechar, se pide la interconsulta o la derivación a estos centros de referencia, ¿me entiendes? Que no es solo el materno infantil, puede ser el San Bernardo, puede ser la Doña Tibia, el Hospital de Milagro, que son los hospitales centrales que cuenta la provincia. Entonces, los pacientes son referidos o son interconsultados, y el interior tiene, porque también, así como nosotros y tenemos esta red con el Hospital Garrahan, los hospitales del interior tienen red con los hospitales centrales, con el materno infantil también. Entonces tengo un chiquito que tiene
no crece bien o tiene, por ejemplo, porque son muchísimos los síntomas que puede presentar una persona, un niño o una niña que puedan ser sospechosos de una enfermedad poco frecuente. ¿Qué tengo que tener en cuenta? La persistencia en el tiempo de los síntomas. Por ejemplo, un chiquito puede nacer bien, sin ninguna, porque mientras está en el vientre de la mamá, es como que la placenta materna, y si la mamá está en buen estado de salud, como que le provee todo. La mayoría de los chicos con una enfermedad poco frecuente pueden nacer sin ninguna complicación. No todos, sí, la mayoría. Entonces nace bien y al poco tiempo empieza a tener algunos síntomas y esos síntomas se le agrega otro y aparece otro y no se le deja de ir. Entonces, esta persistencia de síntomas, que pueden ser, mirá, tan simples como la sinusitis, como la rinitis, como las enfermedades respiratorias, pero resulta que la carita empieza a estar con una carita que uno dice, empieza a tener unos rasgos más toscos, la lengüita más grande, los ojitos más saltones, el pelo más grueso, resulta que no está creciendo bien, no aumenta bien de talla, no aumenta bien de peso, puede tener una hernia a nivel del ombligo. Bueno, va mostrando determinados patrones. Por eso, importantísimo es la consulta, el control médico, ¿no? El chequeo, el que toda la población sepa que, por ejemplo, en la pesquisa, que es un programa también nacional y provincial, es gratuito, que deje que se le hagan la toma de las gotitas de sangre a los bebés recién nacidos, que no es que diagnosticamos todas las enfermedades poco frecuentes, diagnosticamos 6 que están puestas por ley. Recordemos que esto todo tiene un sustento legal, es un derecho del niño a ser diagnosticado y a recibir ese tratamiento, ¿no? En tiempo oportuno. Y en el momento, porque antes del mes de vida podemos prevenir, luego más allá del mes probablemente va a tener ya alguna secuela que no vamos a poder revertir. Y bueno, siempre hay mucho más para hacer de lo que ya se ha hecho. O sea, para avanzar hay mucho porque la medicina avanza, estudia, progresa, y si bien hoy no tenemos una respuesta así etiológica, digamos, para Pablito, hay que acompañarlo. Nuestro rol es acompañar y tratando que él tenga su mejor calidad de vida en cómo está y con lo que él pueda hacer. Y el camino de la vida va diciendo qué se encuentra, qué posibilidades hay o qué cosas nuevas pueden aparecer. Así es, ¿no? Y por lo pronto nos consta, porque lo vimos hacer a Pablito, que está divino, está creciendo. Grande, y enorme. La familia, que como ayer resaltamos, también es importante la construcción de la familia en general, ¿no? El afecto y todo el cariño con el que él está creciendo. Y bueno, doctora, el tiempo es tirano, llegamos al final. Quedan varias preguntas, excelente, pero bueno, muchas realmente gracias. te agradecemos, muy práctica la doctora, muy didáctica. Estaba atenta, escuchando todo, la verdad que sí, doctora. Bueno. Y bueno, y por suerte, Martín, tenemos personas como la doctora Pacheco que se dedican, no son dedicadas, estudiosas, que nos informa, porque la verdad, ¿qué hacemos si no tenemos estos profesionales? Que hay que valorarlos mucho, ¿eh? Yo quiero decir que, porque lo personalizamos mucho en mí, somos siempre un equipo. Conmigo está también la doctora Filtrini, el doctor Julio Nada. Mirada Salteña te escucha, es un programa para vos y la familia. Mirada Salteña te escucha, donde te vamos a informar, concientizar y te vas a sensibilizar. Mirada Salteña te escucha, sé parte, cambiemos sin diferencia por conciencia. Mirada Salteña te escucha. Bienvenida, Sara, muchas gracias por compartir Hola, este ¿qué tal, momento Sara? con ¿Cómo Mirada estás? Salteña. Muchas gracias a vosotros por haber contactado conmigo. Sara, desde Málaga, España, que es un placer tenerla, ya estuvimos charlando previamente con ella. Yo les voy a comentar un poquito y después le voy a dar la palabra a Sara para que ella sea la que nos cuente
Tiene un niño de 3 años de edad, donde tiene un diagnóstico, que es el mismo diagnóstico que tiene Pablito Sandoval, un salteño, ¿sí? Argentino, una enfermedad que es encefalopatía epismalónica, ¿sí? Ese es el diagnóstico que se le da a estos niños. Dentro de las enfermedades poco frecuentes, es súper rara esta enfermedad. Como bien van a poder escuchar también, la medida de la posibilidad de Vanessa se va a incorporar. Igual tenemos ya la experiencia y la entrevista con Vanessa Bregú, la mamá de Pablito Sandoval, pero hoy vamos a escucharla a Sara, que es otro niño en la parte del mundo que tiene el mismo diagnóstico. Bueno, Sara, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la entrevista. Allá, aquí son las 5:30, ya son como las 10:30 de la noche, ¿verdad? Sí, aquí es de noche, pero vaya, encantado de hablar con vosotros. No, por favor, muchísimas gracias, muy amable, la verdad, amorosa, una paciencia, así que bueno, muchísimas gracias por todo. Y bueno, ¿no? Queremos escuchar esta lucha, la visibilización que están haciendo también, que nos cuente un poquito cómo fue, ¿no? El día a día se pudo detectar a temprana edad, en el embarazo, cómo fue todo, ¿no? ¿Cómo uno se da cuenta que puede estar pasando por esta situación? Bueno, pues como vosotros habéis comentado, Adán tiene ahora mismo 3 añitos. Él en principio pues tuvo un embarazo normal, en el embarazo no hubo nada raro, nació en un parto normal, un niño completamente sano. Y pues nada, lo que pasa es que nosotros desde poco, a lo mejor tenía semanas, ¿no? O como mucho un mes, ya empezamos a notar algunas cositas, ¿no? Que como ya hemos comentado anteriormente, nosotros somos padres de otros niños, entonces no éramos tampoco primerizos y más o menos sabíamos cómo es el desarrollo de un bebé. Entonces empezamos a notar, era un niño muy irritable, muy llorón. Y decíamos, uy, es que es demasiado, no era por todo, parecía que nunca estaba a gusto, ¿no? Que estaba siempre como muy irritable, no se encontraba él bien, pero bueno, lo llevábamos a sus revisiones, ¿no? Y en principio pues todo iba bien, solo que pues era un poco llorón, ¿no? Nos decía. Entonces, bueno, pues seguíamos normal. Lo único que ella aparte se fue sumando, que se estancó en el peso y en la talla, y le costaba mucho trabajo pues seguir el ritmo normal de un bebé de su edad, y entonces ahí ya los médicos pues sí empezaron a prestar un poquito más de atención. Lo único que al principio ellos barajaban que a lo mejor era un tipo de alergia, ¿no? Una alergia, una intolerancia, y empezaron pues a hacerle cambios en la leche, pero por ahí pues no iban los tiros. Pero bueno, seguíamos. Él seguía siendo un niño llorón, un niño irritable, seguía estancado en el peso. Y alrededor de los 8 meses, creo recordar, pues una de sus pediatras, porque nosotros lo ven tanto de manera pública como de manera privada, tenía también él un pediatra, y ya se empezó a verle que aparte de esto que hemos estado comentando, también tenía un pequeño retraso psicomotor, porque a sus 8 meses pues todavía no se volteaba, no hacía la croqueta como le dicen aquí, no balbuceaba tampoco ninguna palabra, había muchos hitos del desarrollo, como dicen los médicos, que él no alcanzaba. Entonces ahí ya sí nos derivaron a atención temprana, y allí también nos dijeron que el niño sufría de una leve hipotonía, que es falta de fuerza en los músculos. Pero bueno, todo siguió ahí. Empezamos a dar sus clases de fisioterapia motora y seguíamos. Entonces nosotros decidimos apuntarlo a la guardería, a ver si así pues iba avanzando un poquito más al ver a otros niños, y ahí fue donde se puso muy malito, cogió un virus de gastroenteritis, y ese virus fue el que lo llevó a estar una noche en UCI, y estuvimos 9 días ingresados en el materno infantil de aquí de Málaga. Y ahí ya los médicos sí vieron que el niño había que estudiarlo, que el niño tenía muchas cosas que no eran normales, aparte del peso y de la talla. ¿Cuántos añitos tenía? ¿Y cuántos años tenía ahí Adán? ¿Cuántos añitos? Tenía, quiero recordar, unos 18 meses. Cuando le pasó esto, ingresó en el hospital. Y ahí ya pues empezaron a hacerle estudios de todas clases, y por último una prueba genética
tanto al niño como a nosotros, y ya se dio con el diagnóstico de la encefalopatía tilmalónica. Sara, te hago una preguntita. Acá nosotros tenemos a Nadia Vanessa Abregu, quien tiene su hijo Pablito, con el mismo diagnóstico que Adam. Y bueno, Sara ya nos contaba que cómo ella tuvo que transitar durante varios estudios, ¿sí? De un médico a otro, a especialistas, que no podían determinar qué es lo que tenía su hijo todavía. Recién después de un par de años, ¿sí? 3 años casi, recién lograron determinar qué es lo que tenía Pablito. En tu caso, fue más rápido, si bien me decías recién 18 meses, pero inmediatamente pudieron determinar o cómo fue. En mi caso fue más rápido por ponerse el malito. Si él a lo mejor no se llega a poner tan malo con ese virus, no sabemos si a día de hoy tendríamos el diagnóstico, porque como ya os estoy comentando, él siempre ha tenido problemas casi desde que nació y lo íbamos dejando, será una alergia, será... Y gracias a que se puso tan malito al meterlo en la guardia, pudimos... Es cuando empezaron a estudiar al niño, porque hasta ese momento la hipotonía, un poquito de retraso madurativo, pero ni de lejos nos imaginábamos, ¿no?, que nos íbamos a enfrentar a una enfermedad rara de este tipo. Entonces ha sido pronto, pero por este virus que lo llevó a ponerse tan malo. Si no, no sabemos si a día de hoy tendríamos diagnóstico o seguiríamos dando palos de un sitio a otro. Así es, ¿no? Y también nos comentaba Nadia el impacto de la noticia, ¿no? Primero, la incertidumbre de no saber qué tiene tu hijo, y luego cuando te dicen que es una enfermedad que no es común, que es una enfermedad rara, no solamente en el lugar donde uno vive, sino a nivel mundial. ¿Cómo fue el impacto ese en tu familia? Pues la verdad que en ese momento yo creo que lo vas asimilando, ¿no?, y lo vas como aceptando con el tiempo. En ese momento yo recuerdo, porque claro, nosotros sabíamos que algo pasaba, pero nunca te esperas que sea algo así, ¿no? Y más cuando encima luego te dicen que es único caso en España, que no tienen ni idea prácticamente, porque con otras palabras, pero los médicos nos dijeron eso, que ellos habían tenido que tirar de la literatura porque no habían conocido ningún caso, ¿no?, como el de nuestro hijo. Entonces esos primeros momentos es de caos, como de que a ti no te lo están contando, es muchísima información la que tienes que procesar y no puedes con tanta información. Entonces yo creo que al principio es un shock, y poco a poco pues vas asimilando y vas aceptando pues que tu hijo tiene una enfermedad que encima es muy rara, que no tiene, en un primer momento no tenía ningún tratamiento, no hay ninguna cura, y la verdad que un poco solos también y bastante desamparados, porque como he comentado antes, nosotros salimos del hospital con este diagnóstico y poco más. No nos dicen si podemos dirigirnos a alguna asociación o algún un apoyo psicológico. La verdad que no, que nos sentimos un poco bastante solos y bastante desamparados en ese aspecto. Sara, y actualmente hagan, más allá de las terapias y todo lo que están haciendo, por ejemplo, como en la escolarización, si bien él tiene 3 años, es pequeñito, pero ¿hay alguna posibilidad de escolarización, por ejemplo? ¿Cómo se manejan allá? Pues a nosotros ahora mismo nos tienen desaconsejado totalmente que entre al colegio, no es obligatorio. Aquí los niños, los que quieren los padres o por motivos de trabajo, los meten en la guardería, y en la guardería están hasta los 3 añitos, donde puedes empezar, ¿no?, a la escuela preescolar en el colegio, no es obligatoria, pero sí lo puede hacer. A nosotros nos han desaconsejado totalmente por la enfermedad que tiene Adán, de que lo metamos en el colegio, puesto que, como ya le pasó aquella vez, al estar en contacto a lo mejor con muchos niños, con muchos virus y bacterias, pues no es aconsejable. Ahora mismo seguiríamos con sus terapias, que él prácticamente las tiene diarias, tanto terapia motora, equinoterapia, también viene una terapeuta ocupacional a casa, y nosotros seguiríamos así, porque hasta que los médicos no nos lo aconsejen, no seguiremos aquí en casa y saliendo a sus terapias. Sí, situación que pasamos todos también, de pandemia.
Sí, aparte, ¿no? Estaba desaconsejado ya sin, digamos, antes de la pandemia, ahora con esto incrementa, digamos, el riesgo, entonces por ahora va a seguir aquí en casa. Es mejor. Está bien. Fer, está con nosotros ya Nadia Vanessa Abregú, se ha sumado a la charla de Zoom. Le damos la bienvenida. Ella está desde Rosario de Lerma, ¿sí? Del interior de Salta. Bienvenida, Nadia. Hola, ¿cómo están? Hola, Recién me pude conectar. ¿Cómo estás? Bien, recién llegué a casa con Pablito de terapia. Está bien. Perfecto, perfecto. Pablito, que está hermoso, súper grande, así que bueno, le mandamos un beso gigante desde acá de Mirada Salteña. Gracias. Nadia, te sumamos a la conversación, a la charla que estamos teniendo con Sara, en donde nos está contando lo que ella vivió con Adam, que similar a lo que nos habías contado vos en la nota anterior, y bueno, ¿no? Que esto de la tecnología y los medios, de cómo poder juntar a dos mamás, y por lo que nos contaba Sara también a dos mamás, que no han bajado los brazos, ¿sí? En su lucha por darle una mejor calidad de vida a sus hijos, y que bueno, ¿no? Esto de la tecnología, de poder juntarlas de una parte a la otra parte del mundo, de la otra parte de cruzando el océano, y siendo la enfermedad que tienen sus hijos, justamente, ¿no? Como dice, una enfermedad que es muy poco lo que se da en el mundo. Sí, así es. Pues pensé en un momento cuando me dieron el diagnóstico, pensé que iba a estar sola, como me dijeron, es muy pocos casos, 40 casos. Dije, bueno, empecé a investigar, a googlear, y bueno, y fue ahí donde encontré a Sara, me puse en contacto con ella, y hoy mantenemos comunicación, estamos en contacto, y bueno, y nos apoyamos mutuamente. Nosotros siempre decimos que hacemos discapacidad, nuestra especialidad, cuando hablamos con los profesionales que trabajan en discapacidad o cuando hablamos con los padres, ¿sí? De los chicos con discapacidad, siempre nos sentimos ameno, a gusto, porque decimos, wow, estamos hablando el mismo idioma, ¿no? Y supongo que ustedes deben sentir lo mismo, ¿no? Como mamás, hablando entre ustedes sobre lo que le pasa a sus hijos, ¿no? Y como bien decía Vanessa, de repente que te digan que es una enfermedad rara, que muy pocas personas la tienen en el mundo, y de repente encontrar a alguien, ¿sí? Con lo mismo que le pasa a tu hijo, una mamá luchando igual que vos, seguramente debe ser muy contenedor, ¿no? Para ambas la pregunta, ¿no? Tanto para Sara como para Vanessa. Sí, la verdad que sí. Para mí fue un alivio encontrar a Sara para que me ayudara, hacia una contención también tener de ella, porque sé que quizá tenga un poquito más de experiencia que yo, porque tuvo más primero el diagnóstico, y bueno, para mí fue un alivio encontrar en ella la contención esa de que por ella me da ciertas palabras que me sienten aliviada, al igual que Rafa, su marido. No sé, yo me siento contenta de haberlos encontrado, son excelentes personas, agradecida total con ellos. Muchas gracias. Pues la verdad que sí, yo por mi parte también, porque eso, cuando te dicen eso, que tu hijo tuvo una enfermedad, que encima es el único caso, que no tienes mucho donde agarrarte, pues claro, te sientes, como ya he mencionado antes, muy solo, ¿no? Entonces nosotros, la primera que se puso en contacto con nosotros fue la mamá de Italia, luego al poco tiempo se puso Nadia, y la verdad que nosotros cada vez que vemos un mensaje de alguien que te dice creo que mi hijo tiene lo que tiene el tuyo, pues por una parte dice, pues una pena, ¿no? por esa familia, porque sé lo que le viene, pero por otra, egoístamente, ¿no? A lo mejor pues dice, bueno, por lo menos ya no estamos nosotros solos, ya hay otra familia, como ella bien dice, hablamos, pues mira, a tu niño le pasa esto, y aunque estemos a miles de kilómetros, pero gracias a la tecnología, a un WhatsApp, a una videoconferencia, pues podemos acercarnos, ¿no? Y a lo mejor algunos miedos, alguna incertidumbre, pues a lo mejor ella a mí me lo soluciona o yo a ella. Entonces, la verdad que por esa parte nosotros también estamos súper contentos de haber dado tanto con Nadia como con la mamá de la niña de Italia, y que si por desgracia hay más casos, ¿no? Que de esto se trata, de la visibilidad,
si hay más casos de niños con esta enfermedad, pues que se pongan en contacto con nosotros, sean del país que sean, y de poder hacer nosotros una piña y dar muchísima visibilidad a esta enfermedad. Qué importante, ¿no? Esto del trabajo que ustedes realizan, como hoy le decía a Vanessa y ahora se lo digo a Sara, es importante el trabajo, difundir, ¿no? Esta información, visibilizar esto, porque nunca se sabe que otra persona, papá, mamá, familiar está atravesando por esta situación, y qué importante encontrar contención, ¿no? Más allá de la decepción, como hablábamos hoy temprano con Vanessa, cuando sabes el diagnóstico, peleas tanto por un diagnóstico, pero después cuando te lo dicen y sabes encima las consecuencias o cómo se va a atravesar eso, la verdad que es bastante fuerte y duro. Y bueno, me imagino, como recién mencionaban ustedes, ¿no? A pesar de las distancias, la contención es importante, la información, saber, ¿no? Bueno, en estos casos qué es lo que hay que hacer, es muy valioso el conocimiento que uno pueda obtener. La verdad que sí, el apoyo, más que nada el apoyo, el sentirte comprendida, porque hay mucha gente, igual que uno, ¿no? Yo hablo, por lo menos desde mi perspectiva, cuando uno no le toca, ¿no? Pues como que a él no le va a pasar, él no te involucran, ¿no? Y ahora pues te involucras. Entonces, tener contacto y ese apoyo con otras mamás, con otros papás, aunque no sea la misma enfermedad, yo desde que abrí las páginas de internet, tanto de Facebook como de Instagram, hablo con muchísimas familias, todas ellas con enfermedades distintas, pero al final, ¿qué tenemos en común? Nuestros hijos tienen enfermedades muy raras, casi todas son también poco frecuentes, y somos padres y madres, pues eso, que lo único que queremos es pues dar visibilidad a las enfermedades de nuestros pequeños, o hacer campañas de recaudación de fondos también en algunos casos, porque por desgracia pues también muchas veces estas enfermedades van ligadas a grandes gastos, ¿no? Ya sea de medicamentos, de terapia, de desplazamiento a otras ciudades. Nosotros somos de Málaga, pero tenemos que desplazarnos a Barcelona. Está dentro de España, pero no está cerca de nuestra ciudad. Entonces esos costos, pues eso también es un costo elevado, ¿no? El tener que desplazarte cada cierto tiempo para que a tu hijo lo traten y lo vean fuera de tu ciudad, pues, y como yo, pues muchas familias. Entonces eso es lo importante, estar en contacto y dar mucha visibilidad, mucho apoyo, y que se nos escuche, que son raras, pero hay muchas familias como nosotros. Justamente estaba pensando en preguntarte eso, Sara. Acá ya con Nadia sabemos que es una mamá que casi diariamente tenía que viajar de su localidad hacia la ciudad de Salta, ¿sí? Ellos también son del interior. Y en tu caso allá en España, ¿cómo es ahora con respecto a las prestaciones que debe recibir Adán? ¿Tenés una respuesta inmediata o debés estar recurriendo a cada rato o pidiendo, ¿sí? O reiterando pedidos para que tu hijo pueda tener las prestaciones? Bueno, él cada vez que lo primero que solicitamos no fue el centro de atención temprana, eso fue solicitándolo mediante su médico, es totalmente gratuito, es la seguridad social que hay aquí en España. Pero, por ejemplo, este centro, ¿no?, de atención temprana, donde el niño recibe, en mi caso, él recibe fisioterapia motora y logopeda, también recibe, que se me ha olvidado mencionarlo antes, pero solo te lo pagan hasta los 6 años. Nosotros también lo que muchas veces reivindicamos es que nuestro hijo, por desgracia, a los 6 años no se va a curar. Ojalá sí, ¿no? Pero en principio no. Entonces, a los 6 años te retiran esta ayuda. Que ya tendrías tú que buscártela pues de manera privada. Nosotros, aparte de esta ayuda que ahora mismo sí estamos utilizando, de manera privada le damos como un apoyo extra que él también necesita, de fisioterapia motora, que es, digamos, lo más afectado que está en nuestro hijo, tanto el de Nadia como el mío. Mi hijo con 3 añitos todavía no hemos conseguido que ande solo. Y entonces nosotros de manera privada también le pagamos su fisioterapia motora. La equinoterapia también la cubre la seguridad social, que la empezamos hace poquito,
Y los medicamentos al principio empezamos pagándolos íntegros nosotros y poco a poco nos fuimos enterando de que habría una manera de que te lo costearan o totalmente o parcialmente, pero todo te tienes tú que enterar, menear muchos papeles, como la dependencia que he hablado antes, que es una ayuda también a la familia, eso tienes que enterarte tú, moverlo tú, porque si no, no, ya como he dicho antes, nosotros del hospital salimos sin nada. Nosotros nadie nos dijo que podíamos optar a esta dependencia, a la minusvalía, nada. Eso a través de otros papás y otras mamás con niños con problemas parecidos fueron los que nos informaron. Pero por parte de autoridades o de gente, digamos, que son los que deberían de informarnos, la verdad que no podemos decir que hemos tenido esa información porque no ha sido así. ¿Es general esto, la falta de información, por lo que nos está contando Sara? Justamente acá, Mirada Salteña, Sara, te comentamos, es un programa que surgió por ideas de la doctora Fernanda Domínguez, justamente en la experiencia nuestra de haber visto en el interior de la provincia de Salta la falta de información que tiene la gente, ¿sí? De poder llegarle con una información, y no solamente con una información, sino una información correcta para que pueda resolver la situación en el momento oportuno, ¿sí? Nosotros siempre decimos los criterios de oportunidad y conveniencia, que sea conveniente y oportuno para tu hijo, para mejorarle la calidad de vida. Vemos que no es privativo solamente de nosotros acá en Salta, sino que es a nivel general la falta de información. No, si le escuchaba con atención, preguntarle a Sara si allá en España no tienen una protección legal, algún beneficio en particular. No sé si también le dicen allá, estudiamos mucho minusvalía o discapacidad, y no sé si Adán tiene un certificado único de discapacidad, nosotros aquí le decimos CUT, y las personas que obtienen ese certificado acá en Argentina tienen una protección legal particular. No se los trata solamente como algo de salud, sino de discapacidad plenamente. Y bueno, y hacemos valer, ¿no?, esas leyes, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención sobre los Derechos del Niño. Así, bueno, te dejo esta pregunta, y también algo que me da curiosidad es saber, por ejemplo, cuánto sale una prestación de equinoterapia o de kinesiología o de fonoaudiología, cuánto sale una prestación particular, por ejemplo. Pues mira, nosotros, mi hijo también tiene la minusvalía, la solicitamos, tiene reconocido, si no me equivoco, creo que es un 63%. Con eso lo único que tenemos es una tarjetita de aparcamiento para que ponemos en el coche, para que cuando nos desplazamos, pues podamos aparcar lo más cerca posible del sitio al que vamos, aunque muchas veces pues tampoco sirve de mucho, pero bueno, sí tenemos eso, pero el único dinero que a nosotros, digamos, por parte del Estado nos entra por nuestro hijo tener una enfermedad rara es la dependencia, que como he dicho antes, se barema, ¿no?, según la afectación. Mi hijo a día de hoy tiene el máximo, es revisable, estamos esperando una revisión, pero hasta ahora tiene el máximo y no llega a unos 400 euros mensuales. Eso sería, digamos, lo que el Estado nos da por tener un hijo con una enfermedad rara. Más allá de ahí, ya nosotros nos vamos buscando la vida a lo mejor, ¿no? En nuestro ayuntamiento, por ejemplo, de nuestro pueblo, hemos solicitado también una ayuda por personas con discapacidad, que todavía estamos esperando a que salga la resolución. Todavía no sabemos si Adán es apto para esa ayuda. Pero eso, a día de hoy, el único ingreso, digamos, son esos escasos, no llega a 400 euros de la dependencia. Y luego lo que me has comentado también de manera privada, el coste, nosotros pagamos pues una sesión de fisioterapia motora, unos 45 minutos, que creo que es lo que dan, son unos 35 euros. O sea que, de acuerdo a lo que vos manifestás, la ayuda que reciben de 400 euros no llegaría a cubrir las prestaciones que necesita, la totalidad de las prestaciones que necesita Adán. No, la totalidad no, porque como ya os he dicho, en la parte de la fisioterapia motora que le cubre la Seguridad Social, nosotros aparte le damos un extra porque lo necesita, porque no es suficiente.
Y también le estamos costeando una terapeuta ocupacional que viene a casa a tratar al niño para que sea más autónomo, más independiente, trabaja con él varios aspectos, que eso también lo pagamos nosotros. Nosotros tenemos la suerte de que, llévatelo Daniel, por favor, de que aquí en nuestra ciudad nos hemos movido bastante, nos conocen mucho, entonces nuestros vecinos se han movilizado mucho con nosotros y han organizado muchísimos eventos donde hemos recaudado dinero y también de ese dinero pues vamos tirando y vamos pagando todas esas terapias aparte que el niño necesita, los desplazamientos cada vez que vamos a Barcelona, como ya he comentado, todo lo que se salga, digamos, de lo que nos paga, ¿no? El Estado, pues vamos costeándolo de ahí, por suerte, ¿no? Que tenemos nosotros ese apoyo. No todo el mundo cuenta con ese apoyo. Claro. Y bueno, Sara, como te agradecemos desde ya todo el tiempo y para ir finalizando, te hago esta pregunta que siempre me gusta saber desde el punto de vista de cada uno. ¿Málaga es una ciudad, una localidad inclusiva desde su punto de vista? Bueno, pues yo diría que a medias, ¿no? Que todavía queda mucho. Hay sitios donde sí hay inclusión, sí hay poco a poco, ¿no? Van integrando, pero yo creo que todavía queda bastante para ya no solo mi hijo, ¿no? Todas las enfermedades o todas las personas que tienen una discapacidad, sea del tipo que sea, yo creo que todavía queda bastante por trabajar para que esas personas se sientan igual, ¿no? Y puedan acceder igual a los mismos sitios y puedan disfrutar igual que cualquier persona de un café en una terraza, de un aparcamiento, de un hotel, todavía falta por trabajar un poco en ese aspecto. Lo que sí quería comentaros era que, bueno, Nadia también lo sabe, imagino que ella también pues lo dirá, aparte de eso de la visibilidad, la investigación, lo importante que es la investigación de estas enfermedades. Por desgracia, al ser tan minoritarias, pues no se investiga, no hay dinero, no. Entonces nosotros también queríamos hacer un llamamiento, ¿no? Por si llega a algún sitio, algún médico, algún científico. Nosotros sabemos, el primer caso de encefalopatía tilmalónica, sabemos que apareció en Italia en 2004. Y en 2009 también en Italia se estuvo la terapia génica, no sé si habéis oído hablar un poco de ella, se estuvo realizando en ratones y debido a falta de dinero y a falta de patrocinadores se paró. Digamos que la siguiente fase, en ratones ir bien, la siguiente fase sería en humanos. Entonces nosotros, lo triste es que hacen falta de 2 a 3 millones de euros para que esa investigación siga adelante. Y nosotros, pues claro, es que es nuestro futuro, es el futuro de nuestros niños, que esa terapia siga adelante. Entonces, pues solo eso, que se sepa que necesitamos, pues, que aparte de eso, de la visibilidad, pues si alguien en algún lugar del mundo, pues quiere ponerse en contacto con nosotros, ayudarnos, guiarnos un poco en cómo hacer, ¿no? Que esta investigación que se paró en 2009 siga adelante, puesto que hay niños con esta enfermedad, pues estaríamos agradecidos. La terapia génica, para quien no lo sepa, consiste en la introducción de una copia sana en el gen defectuoso de la persona afectada. Y lo poco que se sabe de ella es muy favorable. Entonces, pues para nosotros, ahora mismo es nuestra salvación, aparte de un trasplante de hígado, que no sé si a Nadia creo que sí se lo comentaron ya, nosotros nos lo comentaron, sería, digamos, para paliar la enfermedad, pero no la cura, pero esta terapia génica, pues sí sería una posible cura, ¿no? Entonces, pues eso, reivindicar la investigación, que aunque sean raras, pues para mí es mi hijo, para Nadia es el suyo y nosotros queremos darle la mejor calidad de vida posible y si es la cura, pues mejor todavía. Así es, ¿no? Totalmente. Y para que sepa la gente, Sara y Nadia, para que se quieran contactar con ustedes, ¿sí? ¿Nos podés pasar la dirección de Facebook? ¿Dónde los pueden ubicar a ustedes? En Facebook somos Todos con Adán y en Instagram somos
todos _Adán. Perfecto, entonces qué importante esto que decía Sara recién y comentaba, bueno, ¿no? Un llamado a la solidaridad, en realidad mundial, digamos, todos aquellos que quieran colaborar y bueno, saben, como hoy le comentábamos a Vanessa, pueden contar con nosotros, la idea es poder difundir y visibilizar todo lo que ustedes quieran compartir desde acá, desde Salta, Argentina, lo vamos a hacer y bueno, cuentan con nosotros y bueno, ojalá que en algún momento se pueda llegar a terminar de hacer estas pruebas. Yo me imagino la alegría que debe ser para cada padre, ustedes, cada mamá que está atravesando esto, es muy significativo. Por lo que estamos leyendo y nos están informando, es algo muy reciente, una enfermedad nueva además, de ser muy, muy rara dentro de las poco frecuentes. Así que bueno, felicitarlas a ambas por la lucha, por el trabajo, a no bajar los brazos y bueno, ojalá que sí, que esta ayuda, este llamado a la solidaridad llegue para todos, llegue a todos y bueno, el que pueda colaborar sepa desde el ámbito que pueda, ¿no? Desde la salud, de lo científico, como ustedes decían, desde lo económico, para poder ver materializado algún día este tratamiento, ¿no? Esta cura. Es una pena, pero el dinero es lo que mueve el mundo, ¿no? Muchas veces sin dinero pues no se hace nada. Y nosotros saber que en ratones ha salido todo bien y que se paró en 2009 por culpa de eso, ¿no? De ya no haber más fondos, pues como madre de nuestros hijos que tienen esa enfermedad es como decir, es que no podemos quedarnos de brazos cruzados sabiendo eso, ¿no? Que el siguiente paso es en humano y que a lo mejor no sale bien, que a lo mejor no, pero por lo menos intentarlo. Y para intentarlo pues necesitamos eso, que algún científico, investigadores, no sé, digan pues vamos a ayudar a estos niños, ¿no? Que yo también creo, a mi marido y yo lo hablamos muchas veces, que hay más niños seguramente, a lo mejor todavía no han sido diagnosticados, los padres no tienen redes sociales o cada uno también le cuesta más o menos, pero creemos que por desgracia no somos los únicos ahora mismo en el mundo con esta enfermedad, ni la niña de Italia, ni Pablo, ni Adán. Seguramente hay más, entonces intentar eso, que haya investigación. Exactamente, bueno, muchísimas gracias, Sara, muchísimas gracias a Vanessa, como bien estamos comunicándonos desde España, Vanessa de Rosario Lerma de Salta, así que bueno, la verdad que nos encantó poder entrevistarla, poder informar esto de las enfermedades poco frecuentes, y bueno, ¿no? Para todos aquellos que estén atravesando por esta situación, pueden contar con ustedes, y ya es algo, es muchísimo, es muy importante, así que bueno, felicitarlas y que sigan en la lucha. Muchísimas gracias a vosotros y a Nadia por ponernos en contacto y exactamente. Yo por mi página de Facebook e Instagram hablo con todo tipo de familias, tengan la enfermedad que tengan y el apoyo, lo que yo pueda también brindarles, pues aunque estemos lejos, pero que no tengan ninguna duda ni ningún reparo en hablarnos, porque lo que consiste esto es en eso, en unirnos y... Así es, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, como decía Fernanda. Bueno, Mirada Salteña justamente quería hacer esto, ¿no? Mostrar y visibilizar sobre todo, ¿sí? Este tipo de enfermedad que a pesar de ser poco frecuente, una enfermedad rara en el mundo, ¿sí? Pudimos juntar y mostrar a dos mamás, una en España, otra en Argentina, que están pasando por lo mismo y luchando para que sus hijos puedan tener una calidad de vida digna, una calidad de vida feliz, ¿sí? Por lo menos en lo que a ustedes les pueda tocar, ¿no? Así que desde ya yo también me sumo a lo que dijo Fernanda, las aplaudo, las admiro, bueno, pudimos decirle personalmente acá a Vanessa, nos consta, ¿sí? La lucha que llevan y un ejemplo a imitar y a seguir. Así que muchas gracias por todo. Vosotros, un beso fuerte. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Chao, gracias. Chao. Chao, Sara. Adiós, Nadia. Bueno, Fer, llegamos al final de esta entrevista, hermosa entrevista. Yo creo que objetivo logrado, ¿no, Fernanda? Mostrar, visibilizar y viendo que estando en un lado y en otro lado del mundo, las une lo mismo, ¿no? La lucha por sus hijos. Así es, tal cual, la verdad que hermoso mensaje, información, historia de vidas, tanto de Sara como desde Vanessa, como bien dijimos, desde Mirada Salteña,
celebramos y valoramos este tipo de lucha, y bueno, para todos aquellos que quieran colaborar, sumarse del lado de la salud científica, económicamente, vamos a dejar todos los datos en nuestras redes sociales, en la página también de nuestro canal, tanto de Facebook como de Instagram, en el canal de YouTube, ¿sí? Vamos a subir toda la información para que puedan colaborar o contactarse tanto con Sara como con Vanessa. Así que bueno, Martín, la verdad que un programa muy lindo, como siempre charlamos, nadie está ajeno que esto le pueda suceder, así que bueno, potenciar la solidaridad, la empatía, la sororidad y sobre todo tener conciencia a la hora de actuar. Así que bueno, un beso grande tanto para Sara como para Vanessa. Y bueno, Martín, hemos llegado al final de esta entrevista, como siempre, un placer. Así es, y bueno, no te olvides de seguirnos por nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en canal de YouTube nos encontrás como Mirada Salteña. Mirada Salteña te escucha, es un programa para vos y la familia. Mirada Salteña te escucha, donde te vamos a informar, concientizar y te vas a sensibilizar. Mirada Salteña te escucha, sé parte, cambiemos sin diferencia por conciencia. Mirada Salteña te escucha.